Lucas 11, hablando de la lámpara del cuerpo. El Señor Jesús, hablándole a sus apóstoles y a los que pudieran estar ahí alrededor, hablándoles de cómo vivir una vida espiritual, de cómo vivir en este mundo eternamente. Empezamos a vivir eternamente porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y la palabra habla de que somos sellados por medio de su Espíritu. Y dice que va a estar con nosotros para siempre. Eso significa que ya de una vez estamos aprendiendo a vivir eternamente. Pero en este tiempo que tenemos un cuerpo carnal, que hay una lucha, tanto interna como externa, aprendemos a amar a Dios. Aprendemos a amar a Dios porque empezamos a obtener un conocimiento de la sabiduría de Dios que nos permite saber y diferenciar lo bueno y lo malo. Y esto que es bueno para Dios, que también es bueno para nosotros, nos permite aprender a vivir eternamente. Porque cuando estemos en la eternidad, en el nuevo reino con Dios, en las cosas que no vemos pero que esperamos, vamos a estar con Dios. Y lo que aprendemos aquí lo vamos a seguir utilizando arriba en el cielo. Las cosas malas, lo que hemos empezado a desechar de nuestras vidas, lo que antes era del viejo hombre y que ahora ya no pertenece a nosotros, en su momento tendrá una existencia, una inexistencia, desaparecerá. Así como nosotros hemos aprendido por medio de la palabra de Dios y ayudados por el Espíritu Santo a despojarnos de todas esas cosas malas para que ya no vuelvan más, para que ya no tengan parte en nuestra nueva vida espiritual. Entonces, el Señor quiere profundizar en nosotros, en lo que es nuestra vida espiritual, para que empecemos como a ser detallistas, para que empecemos a caminarse según su sabiduría, según su conocimiento, tal y como Él andaría. Y el Señor Jesús, según lo que nos muestra en la parábola de la lámpara del cuerpo, que está en Lucas 11, nos exhorta a que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Y nos muestra cómo el ojo tiene una gran importancia para el cuerpo, una importancia enorme. Incluso la llama como una ventana, como una ventana. Dice en el versículo 33, Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Si ves cosas buenas, si tu ojo es alumbrado por la palabra de Dios, entonces también todo tu cuerpo está lleno de luz. Mira como el Señor dice que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mira lo importante que es cuidar los ojos. Mira lo importante que es cuidar lo que vemos con nuestros ojos, lo que entra por nuestros ojos. Mira lo importante que es que te habla de todo el cuerpo. No te habla solamente de los ojos, que si tu ojo es bueno, tu ojo también estará bien. No te dice que si lo que entra por tu ojo es bueno, tu corazón estará bien, sino habla de
todo tu cuerpo, completamente, de pies a cabeza, completo, de pies a cabeza. Y después sigue diciendo, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando no cuidamos nuestros ojos y empezamos a dejar que nuestro ojo empiece a ver cosas que no convienen, entonces nuestro cuerpo se llena de oscuridad, nuestro cuerpo se llena de tinieblas y el Señor habla de que nuestro ojo entonces es maligno. Así como cuando muchos van al médico y los doctores se interesan por saber si un tumor es benigno o maligno. Porque si el tumor es maligno, ay, 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 peligro. Pero si el tumor es benigno, no pasa nada. Sacan lo que estaba afectado y ya. Igual que tú y yo, tenemos que ir sacando lo que está afectando nuestra vida espiritual. Lo sacamos y no pasa nada. Pero si por el lado contrario nuestro ojo es maligno, entonces todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. Y si asociamos la malignidad y vemos lo que quiere tratar de decirnos el Señor con un ojo maligno, empezamos a darnos cuenta que depende de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está en tus pensamientos que deseas que tu ojo vea? ¿Qué es lo que está en tu corazón que deseas que tu ojo vea? De dentro de nosotros salen los deseos malos. De dentro de nosotros salen las concupiscencias de nuestro corazón. De dentro de nosotros salen los malos pensamientos por medio de los cuales después somos tentados. Cuando de dentro de nosotros hay cosas, pensamientos malos, deseos que no convienen, que nos impulsan a ver lo que no es correcto, nuestro ojo, nuestra mente se convierte en un ente de maldad. Nos convertimos en tinieblas, nos podremos convertir lentamente, progresivamente, en oscuridad, terminando alejándonos de Dios. El Señor nos exhorta hoy a que seamos conscientes de las cosas que vemos. No todo nos conviene. Y sigue diciendo, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Este versículo nos habla de la prudencia, de la falta de prudencia. Cuando somos imprudentes, cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y seguimos mirando lo que no nos conviene. Cuando miramos lo que no nos conviene y nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que es lo correcto, según nuestra propia opinión, entonces el Señor dice, mira pues, que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea que no hay luz, sino que son tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Todo nuestro cuerpo, completamente nuestro cuerpo, debe ser un reflejo de la imagen de Dios. Por eso el Señor dice en las Escrituras que tenemos que tener en cuenta las cosas que hacemos, que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que estar sumamente atentos de todas las cosas, hasta el punto de probar todo, todas las cosas.
Cuando vamos a un lugar, cuando vamos a un centro comercial, nos encontramos con cantidad de cosas que podemos ver. Y el Señor nos dice que tenemos que cuidar de todas ellas. Para que no sea que nuestro cuerpo se encuentre en tinieblas. Si nuestro cuerpo se encuentra en tinieblas, entonces nos estamos separando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Estamos desaprovechando lo que Dios quiere para nosotros. Y podemos ir más allá. Podemos ir a los pensamientos. Podemos ir a nuestras actitudes. Podemos ir a nuestra forma de caminar. A nuestra forma de hablar. Y encontramos que en todas y cada una de esas cosas el Señor nos exhorta para que empecemos a aprender cómo vivir eternamente, cómo llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, cómo caminar en justicia, cómo caminar en la verdad, porque al final es el motivo por el cual Dios nos enseña y nos exhorta diariamente, para que aprendamos a dominar cada parte de nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo. Hoy el Señor nos habla de los ojos y nos exhorta a que tengamos cuidado de todo lo que observamos, todo lo que vemos. Y en este punto quiero hacerte énfasis. Si tienes un televisor en tu casa, para que tengas cuidado de lo que ves. Si tienes un teléfono, debemos estar pendientes de lo que vemos, inclusive de lo que a veces no queremos ver, pero que terminamos viendo. Tenemos que filtrar todas las cosas y todo lo que sea ocasión de pecado, todo lo que sea ocasión de contaminación, tenemos que alejarlo porque no nos conviene. A veces estamos en grupos de WhatsApp, a veces estamos en grupos de Instagram, donde algunas cosas son buenas, pero otras son malas. Y cuando entras a ese grupo y ves algo que no te conviene, lo rechazas. Pero también te puedes salir de ese grupo para no recibir más nunca nada de esas cosas que no te convienen. Porque estás esperanzado en recibir algo bueno, pero te impacta aquella imagen, aquello que entra por tu vista que no te conviene. Y poco a poco el Señor nos va mostrando en nuestro día a día las cosas que no convienen que nuestros ojos vean. Porque son cosas que no necesitamos en nuestro cuerpo. Son cosas que Jesús no necesita en nuestro cuerpo. Porque es el cuerpo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y como tal, tú y yo tenemos una responsabilidad de que cada miembro de nuestro cuerpo sea un culto racional al Señor. Lo dice la Escritura cuando dice que guardemos nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable al Señor. Esta es la casa de Él, su Espíritu Santo está en ti y tú te encargas de cuidarlo para que el Espíritu Santo no se entristezca. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una persona inferior a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Recuerda aquel momento cuando Jesús hablaba con sus apóstoles y cuando Jesús hablaba con los fariseos y le decía, uno más grande que los profetas está aquí.
Él estaba ahí en condición de hombre, carne, hueso. Lo veían físicamente, pero era Dios el que estaba allí. Y dentro de Jesús quien estaba era el Espíritu Santo de Dios. Dios habitando en un cuerpo natural. Y no es diferente a lo que vemos el día de hoy cuando el Espíritu Santo está en ti. Hermano, es Dios mismo en ti. La responsabilidad que empezamos a adquirir, la responsabilidad que tenemos de cuidar la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios, es grande, es enorme. De ahí el hecho que el Señor te exhorta y te enseña y te recuerda las cosas todos los días, porque el compromiso es extremadamente grande. Cuidar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo permanezca allí. Recuerda que Dios te selló con su Espíritu para que pases de esta vida a la eternidad. Para que sea que velemos o que durmamos, estemos con Cristo Jesús. Sea que estemos velando en este tiempo, o sea que durmamos en el sentido cuando ya no estemos físicamente aquí, permanezcamos con el Señor. Porque de otra manera, si no cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, y aquí quiero hacerte un énfasis, un paréntesis, para que diferencies lo que es cuidar el templo de Dios conforme a un pensamiento carnal y cuidar el templo de Dios conforme a un pensamiento espiritual. Si pensamos en lo carnal, vamos a estar pensando solamente y únicamente en nuestra alimentación. Hablándote específicamente del deporte, la gimnasia, las actividades físicas, el alimento, cosas que están bien. Pero si solamente pensamos que cuidar el templo de Dios recae en una buena alimentación, en mantener el cuerpo en forma, en mantener nuestro cuerpo sano, no es a eso solamente lo que se refiere el Señor. El Señor se refiere a mantener nuestra alma interior también sana, a mantener nuestro espíritu limpio, apegado a Dios. Porque cuando Dios dice que habita en el hombre y que el cuerpo tuyo y mío es templo de Él, se refiere a todo, tanto a lo que ves como a lo que no ves, lo cual le pertenece a Él y que te ha dado a ti para que seas tú quien lo cuide. Entonces nuestro pensamiento va creciendo en sabiduría y conocimiento de Dios para saber cómo cuidar la casa de Dios. Porque el dueño de la casa es Dios y necesitamos de su sabiduría y de su conocimiento para poder cuidar esta casa. De otra manera seríamos irresponsables con nuestra tarea de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios, del Dios eterno, del que creó todas las cosas. Imagínate que el Señor te ha dado la llave para que tú cuides su templo. Y ese templo tiene diferentes lugares. Están los ojos, está la lengua, está el oído, tus manos, tus pies.
¿Te acuerdas de ese versículo bíblico donde el Señor dice, cuidado de los pies presurosos a la maldad o de las manos derramadoras de sangre o de la lengua que profesa maldad, mentirosa, engañosa, que levanta falso testimonio? Entonces te empiezas a dar cuenta que el Señor desea que cada miembro del cuerpo esté presto, limpio y apto y sin mancha y sin arruga permanentemente, permanentemente. Ese lugar precioso, ese templo del Espíritu Santo debe ser cuidado. Cada miembro del templo del Espíritu Santo debe ser cuidado y mantenido para que a Dios le agrade habitar en ti, para que a Dios le agrade habitar en ti, para que sea que veles o que duermas, permanezcas en Cristo Jesús. Hoy el Señor quiere hacer un llamado de atención a nuestras vidas para que estemos atentos y vigilantes de todas las cosas que hacemos con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Que seamos minuciosos con todas las cosas que vemos, con todas las cosas que escuchamos, que decimos, para que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti no sea entristecido, para que la llama del Espíritu Santo de Dios no se apague. Aprendamos, crezcamos en gracia y conocimiento de Dios, para que podamos aprender a cuidar el templo de Dios. Cuando analizas la exhortación que el Señor nos hace hoy, te das cuenta la responsabilidad tan grande que el Señor puso en tus manos, pero a la vez el privilegio tan grande que el Dios que creó todas las cosas puso en tus manos. Más allá de una responsabilidad, es un privilegio. El dueño del universo, el dueño del mundo, el dueño de todas las cosas, ha puesto al cuidado de tus manos su casa, su habitación donde Él desea habitar. En tus manos está nuestro anhelo, nuestras ganas, nuestro mayor deseo debería ser crecer en conocimiento y sabiduría de Dios. Leer la Escritura, tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, velar, estar atento para que esta casa de Dios, que somos todos nosotros, permanezca limpia, permanezca en santidad, permanezca sin mancha, sin arruga. Todos y cada uno de nosotros aprobados, todos y cada uno de nosotros irreprensibles. Que el Señor Dios Todopoderoso se sienta tan agradado de llegar a una casa y permanecer allí, porque tú te hayas dedicado a mantener su casa limpia, a mantener su casa alumbrada,
despejada de toda suciedad, de toda impiedad, de toda maldad, de todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios. Y en este punto quiero también exhortarte, porque el Señor me exhorta a mí también. Y es que muchas veces nosotros somos expertos argumentando. Dios nos da un pensamiento de bondad y nosotros por otra parte argumentando. Somos especialistas argumentando. Somos unos especialistas creando ideas, nuevas ideas, en contra del conocimiento de Dios, para argumentar y convencernos a nosotros mismos de seguir haciendo lo que no conviene. Por eso cuando el Señor nos habla hoy en su exhortación de lo que entra por nuestros ojos, el modernismo puede hacer uso de opiniones, de ideas, para que nosotros sigamos viendo lo que no nos conviene, para que sigamos utilizando las cosas que no nos convienen. Tenemos que aprender a dejar de argumentar y ver más a través de los ojos de Jesús. Ahí está todo disponible para que podamos nosotros mantener la casa de Dios limpia, sin mancha, sin arruga. El Espíritu Santo te recuerda todas las cosas que lees en la Escritura. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Si no, de otra manera, no va a poder recordarte nada. Tener comunión con Él, vivir con Él, establecer esa relación. Tú y Dios y tus hermanos. Tú y Dios y tus hermanos. Pero hay una cosa que no es que sea lamentable, pero que sí tenemos que entender, y es que yo no puedo decidir por tu casa. Yo decido por mi casa. Yo soy el que tiene la responsabilidad de mantener limpia mi casa, la casa de Dios. Soy yo, Abraham, el que tiene la responsabilidad de mantener limpia y sana este templo de Dios. Y tú también eres responsable de mantener el templo de Dios limpio, santo, sin mancha, sin arruga. Y nos exhortamos los unos a los otros y nos perfeccionamos los unos a los otros, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios de mantener nuestras casas limpias, sin mancha, sin arruga. Que cada vez que el Señor nos muestre una manchita, usamos la esponja de la palabra de Dios, le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a mover la esponja para que esa mancha salga de allí. Por eso necesitamos estar atentos, vigilantes, apercibidos, con nuestros ojos espirituales activos al 100%, para que nuestro cuerpo completo sea luz, para que nuestro cuerpo completo sea un reflejo completo de la luz de Jesús. Ese es el llamado. Esa es la exhortación que el Señor nos quiere hacer el día de hoy. Que pongamos pies en polvorosas
y nos aferremos a la palabra de Dios, confiemos en la palabra de Dios y actuemos conforme a ese conocimiento que el Señor todos los días nos está dando. Un conocimiento que te va a permitir mantenerte con Jesús, sea que estemos velando o que durmamos, con Cristo estamos. Es es realmente grande que el Señor desee, que el Señor desee transformarnos a su imagen y semejanza. Es algo supremo, es algo que supera nuestro entendimiento, porque nuestros ojos naturales ven la obra de Dios alrededor de nosotros, sean sanaciones, milagros, puertas abiertas para trabajos, alimento en la casa, abundancia. Pero cuando vas a lo interno, a lo que está adentro de ti, cuando empiezas a ver cómo el Señor te está transformando a su imagen y semejanza, la gloria es mayor. Que cada miembro de tu cuerpo, que cada aspecto de tu vida sea transformada por la palabra de Dios. El significado de la palabra cuando dice en sus escrituras que vamos caminando de gloria en gloria, esa transformación interior del hombre nuevo a la imagen y semejanza de Dios supera cualquier señal, cualquier milagro externo que pudiéramos ver con nuestros propios ojos, cualquier trabajo, cualquier abundancia, cualquier bendición, se vuelve inferior a la transformación del hombre en su interior, a la transformación de tu vida completamente a la imagen de Cristo Jesús. Cuando entiendes esto y eres convencido por el Espíritu Santo de Dios de esta necesidad, de este anhelo por hacerte igual a Jesucristo, semejante a Él, a esa perfección en carácter, en actitud, siendo ya no más tú el que vive, sino Cristo quien vive en ti. Cuando encuentras este anhelo, cuando encuentras esa necesidad, cuando has logrado agradar tanto a Dios, que quedas plenamente convencido de esta realidad, de esta verdad, que no es otra sino que la eternidad viviendo en ti, la vida eterna viviendo en ti. Empiezas a andar en otro nivel espiritual. Empiezas a ver todas las cosas desde una perspectiva diferente. Empiezas a comprender lo que realmente tiene propósito, lo que realmente vale la pena. Y que no es otra cosa sino que Cristo crucificado, Cristo resucitado, el Dios eterno, el que lo creó todas las cosas, viviendo en ti, caminando en ti, hablando en ti, viendo en ti, escuchando en ti, reaccionando en ti. Debido a la transformación y al convencimiento
de una nueva realidad que ahora habita en ti, donde entiendes que no hay otra cosa más importante sino la transformación de tu vida a la semejanza del Dios eterno, a la semejanza del Dios eterno, a la altura de la fe de Cristo Jesús. Es glorioso, más que glorioso, caminar en ese nivel espiritual, tratando de imitar a tu Señor, a tu Dios, a tu Rey. Cuando entendemos esta realidad de ser transformados a imagen y semejanza de Dios, nos damos cuenta por qué el salmista David en el Salmo 139, versículo 23, deseaba que Dios examinara su corazón, deseaba, anhelaba que Dios lo probara, porque había en él una necesidad, un convencimiento completo de querer ser transformado a la imagen y semejanza de Dios, pero completamente. Dice en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este hombre anhelaba la vida eterna, este hombre anhelaba esa transformación, este hombre quería que Dios lo probara y le limpiara y le examinara, y si encontrara algo allí que no convenía, lo sacara. Convencido, completamente convencido de esa necesidad de hacerse semejante a Dios. Igualmente tú y yo tenemos que estar también completamente convencidos de la necesidad de que el Señor nos pruebe, nos limpie. Por eso la importancia del verdadero arrepentimiento. Por eso la importancia de no conformarnos con saber que Dios existe, de no conformarnos con lo que hemos aprendido, sino de buscar más, buscar cada día más de la presencia de Dios, buscar cada día más el rostro de Dios, comprometernos cada día más con la lectura de su palabra, de la comunión con su Espíritu, para que vayamos caminando en esta gloria, en esta eternidad, y seamos transformados a imagen y semejanza de Él cada día, cada día. Que nuestro mañana sea más hermoso que el de hoy. Y así cada día, mientras se pueda decir hoy.